el mundo está cambiando, las universidades están cambiando y los bancos están cambiando. Es decir, la idea de banco que tenemos en la cabeza, o la idea de los bancos que teníamos en nuestras cabezas, esos también han cambiado. Es decir, que el banco necesita no solamente potenciar y facilitar negocio, sino que el banco necesita facilitar y promover el cambio en las instituciones y, sobre todo, el facilitar la generación de ideas. En ese memorándum de entendimiento, un banco se convirtió en una institución para potenciar ideas, para imaginar escenarios alternativos. Pero la universidad también hizo sus deberes. Las universidades durante años han estado como torres de marfil, pensando hacia adentro, y la Universidad de Alcalá, junto con CAF, Banco de Desarrollo, hicieron esa alianza para que la universidad saliera a la calle a ver el mundo y rejuvenecerse escuchando, que siempre es importante, lo que dice la sociedad. Y se hizo una asociación estratégica, CAF, que nosotros internamente le llamamos CAF Banco de Ideas, puesto que es lo que nos favorece y nos potencia. Y además hicimos otro elemento importante, y es internacionalización de las universidades. Hicimos una asociación estratégica en la Universidad de Oxford. Aquí está con nosotros un profesor en representación de la Universidad de Oxford, que es Eduardo Posada Carbó, y hicimos otra alianza con Sciences Po en París, que está Olivier Daven aquí también con nosotros. Es decir, que es un banco de desarrollo y son tres universidades, Oxford, Sciences Po y Alcalá, que hacemos un conjunto. Desde ese mismo día, el de la firma del memorándum de entendimiento, el 13 de febrero, ya ese mismo día realicemos una actividad en Madrid, en el Parlamento Europeo, con un coloquio, es América Latina, Unión Europea, una relación en ambas direcciones. Y la idea es plantear el espacio atlántico y cómo América Latina tiene que relacionarse con Europa y cómo Europa tiene que relacionarse con América Latina. En aquella ocasión participaron Enrique García, José Ignacio Salafranca, Jesús Gracia, Benita Ferrero y yo mismo, haciendo un análisis de esas relaciones. Durante todo el año de 2012 se realizó una compleja investigación con la finalidad expresa de analizar las relaciones América Latina-Unión Europea, y para ello se construyeron 4 foros de reflexión. El primer foro se concentró en el análisis en el sistema internacional en cambio, con un investigador principal, que era José Antonio Sanahúja, de la Universidad Complutense, y participaron María Solanas, Peter Hacking, Juan Pablo de la Iglesia, Félix Peña, Teresa Rivera, Francisco Rojas Aravena, Andrés Servín, un montón de investigadores de calidad. El segundo foro de reflexión se concentró en análisis precisamente de la desigualdad y la desconfianza política. El investigador principal de ese foro fue el profesor Rodolfo Baramio, y participaron, que está con nosotros, Elena Flores, también está Esther del Campo, Andrea Costafreda, que no ha podido venir, María Cecilia Güemes, que también está con nosotros, Íñigo Macías y Marisa Revilla. El tercer foro de reflexión analizó temas de fiscalidad y cohesión social, y el investigador principal fue José Luis Machinea. Y participaron como investigadores Guido Zag, puede estar con nosotros hoy, José Roberto Afonso, Óscar Centragolo, Luis Mello y Juan Carlos y Gómez Sabaini. El último foro se trabajó sobre seguridad ciudadana, violencia y crimen organizado, y participaron como investigadora principal Manuela Mesa y Lorena Vázquez, Gabriela Aguilera, Lucía Damber, Dolores Jaquetti, Carlos Jiménez Piernas, Gunter Mayhol, Ana Glenda y Taguer Rosado. Una vez terminados todos estos foros de reflexión, realizamos el 27 de mayo de 2013 un seminario internacional que titulamos América Latina y Caribe y la Unión Europea en el nuevo contexto internacional. Y en la Universidad de Alcalá, con la explícita misión de entrelazar las preguntas iniciales de aquellos foros, realizamos ese coloquio internacional, que participaron también muchos intervinientes. Evidentemente estaba Enrique Iglesias, estaba Josep Borrell, María Emma Mejía, Guillermo Fernández de Soto, José Antonio Campo, Wu Guoping,
Mohan Kugumbi, José Antonio Sanauja, Juan Pablo de la Iglesia, José Esteban Castro, Daniel Sotesek, Andrea Costafreda, Oliver Daden, Ludolfo Paramio y yo mismo. Finalmente, después de todas esas reflexiones, toda esa serie de intercambio de ideas, publicamos el libro coordinado por Guillermo Fernández de Soto y por yo mismo, se llama América Latina, Sociedad, Economía y en un mundo global. Terminó el proyecto con la publicación del libro, que tienen en la pausa café, lo tendrán en la sala de entrada. En 2014 iniciamos otro proyecto de investigación dentro de este marco del convenio de colaboración, el CAF y el IELAT, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, y en esta ocasión, tras los aprendizajes obtenidos en las investigaciones anteriores, consideramos oportuno concentrar la investigación en la desafección política y, de forma particular, en la caída de confianza que la ciudadanía depositaba en los partidos políticos. Era evidente que, tras la crisis financiera internacional de 2008, el descrédito en ciertas formas de hacer política fue creciendo de forma preocupante. Había muchas y diversas opiniones en los medios de comunicación, pero no teníamos una investigación académica seria que profundizara en el tema y creímos oportuno, por tanto, centrar nuestros esfuerzos en este asunto. Se inició la investigación partiendo de tres ejes fundamentales. Uno, considerábamos que el fenómeno investigado mostraba especificidades regionales, pero detectábamos que existía un comportamiento general en el ámbito atlántico. En consecuencia, decidimos que era necesario comparar las experiencias de lo que estaba sucediendo en América Latina, obviamente partiendo de las diferencias regionales, de la heterogeneidad estructural de América Latina, en Estados Unidos y en la Unión Europea, también teniendo en cuenta que la Unión Europea no es un espacio homogéneo. Segundo eje central, consideramos que teníamos que partir de un marco de referencia temporal amplio con la intención explícita de superar las visiones excesivamente coyunturales para saber si los cambios de intermediación política que estábamos analizando son consecuencias de cambios de corta duración o si son el resultado de transformaciones estructurales más complejas de largo plazo. Y el tercer eje era la necesidad de establecer una reflexión que partiera de una perspectiva analítica interdisciplinar. En las conversaciones iniciales que estuvimos varias semanas, meses, estableciendo todas las coordenadas de lo que debería ser la investigación que ahora explicará el profesor Paramio, partimos de 10 preguntas básicas, que es la que voy a, de forma muy sintética, presentarles a continuación. Evidentemente lo voy a hacer de una forma sintética y provocadora para que comprueben que la investigación surgió en función o como resultado de unas preguntas que eran potentes. Primera pregunta. ¿La desafección política puede ser entendida como una consecuencia directa de la crisis económica de 2008? Sí, en muchas ocasiones se plantea desafección como la consecuencia de una crisis económica. ¿Los recortes en servicios ofrecidos por los gobiernos como consecuencia de la disminución de ingresos y el aumento del paro y la informalidad y los contratos precarios han ocasionado un alejamiento de los ciudadanos con respecto a la política? Parece que no se puede negar, evidentemente, que existe una cierta, y tenemos una cierta evidencia documental de la relación causa-efecto en estas variables, pero también no es menos cierto que hay información necesaria para probar que no es una relación única y mecánica. Segunda idea, segunda pregunta principal. ¿La desafección política que estamos viviendo a comienzos del siglo XXI puede ser explicada por un deterioro en la distribución del ingreso? ¿Es un problema de clases? Se ha convertido en, no voy a decir viral, pero se ha convertido en un libro cabecera de todos nosotros, la obra de Tomás Piketty, El capital en el siglo XXI, que ha retomado una pregunta inicial de los clásicos del siglo XIX sobre crecimiento, desarrollo y desigualdad. Y Tomás Piketty lleva repitiendo en los últimos meses, de forma exitosa, el aumento de la desigualdad y en el momento del crecimiento de lo que llevamos en el siglo XXI.
Evidentemente sabemos que la desigualdad es importante, pero que no es una única explicación. Hay otro texto que se ha hecho también importante, casi viral, y es el texto de Daron Acemoglu y James Robinson, ¿Por qué fracasan los países?, en el texto que demuestran la importancia de las instituciones políticas inclusivas para generar desarrollo. Pero hay otro texto también que me parece importante traer a colación en la mañana de hoy con respecto a este segundo punto, y es el libro de Pierre Rosanvallon, el libro de Pierre Rosanvallon, La sociedad de los iguales, donde pone en evidencia la transformación de la idea de igualdad en el mundo occidental desde la década de 1980. Con todo esto, es decir, con Piketty, con Rosanvallon y con las tesis de Acemoglu y Robinson, es evidente que tenemos que comenzar a pensar la desigualdad y la desafección política en un contexto de ideas más complejo. Tercera idea. La desafección política es el resultado de la reducción del interés de la ciudadanía por la política. Este argumento no funciona igual en todos los países analizados. En América Latina, los datos del Latinobarómetro son elocuentes, y Estados Unidos parece ser un mayor desinterés por la política entre los jóvenes, pero al parecer este argumento no es aplicable en la Unión Europea. Los índices de participación en las últimas elecciones así lo prueban. Cuarto, la desafección política y la abstención son consecuencia de la ampliación de la corrupción. Es algo que en la prensa, en los medios de comunicación, estamos continuamente escuchando. Y hay que aclarar también, desde un punto de vista académico, que la corrupción genera consecuencias distintas en sistemas políticos fuertemente institucionalizados que en otros que se caracterizan por regímenes clientelares, instituciones políticas extractivas, en palabras de Acemoglu y Robinson, por lo que no se puede establecer una relación general automática. Quinta idea. La desafección política es el resultado de la falta de liderazgos. También estamos escuchando continuamente este argumento. Hay que recordar que los liderazgos funcionan de forma distinta también de acuerdo a los niveles de institucionalización, pero lo que vamos sabiendo además, tras las investigaciones de Moisés Naim, que ha sido citado esta mañana por Rubén Garrido, El fin del poder, es que estamos en un escenario de cambio y más específicamente de vaciamiento del poder, que es como lo establece conceptualmente Moisés Naim. Sexta idea. ¿Los partidos emergentes surgen solo como resultado del desgaste de los partidos tradicionales? Esto lo estamos escuchando de forma permanente. ¿Son un voto de castigo? ¿Pueden ser considerados un voto de castigo? ¿Son partidos antisistema? ¿Son imprevisibles? ¿Son un riesgo para el orden institucional? ¿Está en riesgo el orden democrático? ¿Estamos en un escenario de fuertes movilizaciones sociales? ¿Estamos al final de la vida? Parece que debemos estudiar mejor cuáles son las propuestas de los nuevos partidos y analizar su funcionamiento una vez lleguen al poder, antes de establecer descalificaciones generalizadas. La tesis del miedo va acompañada a menudo de burdas simplificaciones, como demostró perfectamente Joaquín Estefanía en un texto que le recomiendo de la economía del miedo. Séptima idea. ¿Existe una correlación entre aparición de partidos emergentes y edad de los electores? ¿Es un problema generacional? Parece que el problema es más complejo. Algunos de los representantes de la llamada nueva política no se caracterizan por su rabiosa juventud. Son jóvenes de espíritu, pero no de edad. Por su parte, algunos jóvenes de edad defienden tesis bastante anticuadas. Octava idea, ya voy terminando. ¿Se puede hablar de desconfianza institucional en general o sería más apropiado referirse a la desconfianza de una forma específica de funcionamiento de las instituciones? ¿No son los partidos tradicionales los que tienen problemas por haber patrimonializado sus estructuras? Aquí no me resisto a citar otro texto que hemos discutido en montones de ocasiones el profesor Rudolfo Parame y yo, y es un texto bastante importante, bueno, lo conocemos todos. Es un texto que se publicó en 1902. Es un texto que descubre, antes de la Revolución Rusa, descubre que los partidos políticos que se han creado en Europa han quedado viejos porque las estructuras de los partidos han
patrimonializado los partidos y, por lo tanto, son partidos que funcionan para sus clientes, son partidos que funcionan para su logia, son partidos que funcionan para sus bases y han desconectado de la sociedad. ¿Le suena esto parecido? ¿Le suena algo lógico, no? Este señor se llama Moisés Ostrogorsky y publicó un libro en 1902 que se llama La democracia y los partidos políticos. Se comprueba, por lo tanto, que no hay nada nuevo y que el fenómeno que estamos analizando no es de los últimos 2 minutos, sino que ya trae cola. Es evidente que las nuevas propuestas de cambio no reclaman la revolución armada, sino precisamente el funcionamiento transparente de las instituciones. Demandan erradicar la corrupción, demandan erradicar los privilegios, demandan eliminar las desigualdades, los favores, demandan superar las dinámicas de las sociedades estamentales clientelares de antiguo régimen. Es decir, estamos a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, cuando comienzan la Revolución Francesa, cuando comienzan las revoluciones de independencia reclamando, ¿se acuerdan aquello? Ahora parece que es muy novedoso, ¿no? Pero ¿se acuerdan aquello de égalité, fraternité? Pues parece ser que ahora ese es el grito de guerra. En muchas de sus propuestas, en la actualidad, estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad es lo que se está demandando. Los historiadores, por lo tanto, decimos, bueno, parece que no hemos avanzado mucho de finales del siglo XVIII. Novena idea, ¿qué similitudes y diferencias se pueden apreciar en la desafección política en América Latina, salvando las diferencias, en Estados Unidos y en la Unión Europea, salvando las diferencias? Esto es precisamente lo que vamos a analizar en las sesiones en el día de hoy. Y disculpen que las sesiones sean... Hemos hecho una jornada, hemos hecho media jornada, es decir, de 9 a 9, es decir, que es para... Y hemos preferido, les pido disculpas ya por anticipación, que es una jornada larga, pero hemos querido condensarlo para poder establecer en un solo día esa serie de reflexiones, puesto que los 2 días al final acaba siendo complicado. Última idea. Los nuevos medios de comunicación han sido, es otro planteamiento, otra hipótesis que dice que los nuevos medios de comunicación han sido los causantes de quebrar la intermediación entre los partidos y la ciudadanía y, por tanto, fomentar la desafección. Es decir, no parece apropiado matar al mensajero. Los medios de comunicación han puesto en evidencia en muchas ocasiones que la ciudadanía ha adquirido un alto nivel de preparación y que con la información que maneja puede hacer una evaluación propia de la situación, mientras que algunos representantes políticos con escasa preparación se atrincheran en sus sillones, esconden la información que manejan y tratan de imponer sus interpretaciones subrayando que son ellos o el caos. Si funcionara tan bien este argumento explicativo, habría que hacer a continuación la pregunta: ¿por qué los nuevos partidos se apoyan precisamente en las nuevas formas de comunicación? Estas son las 10 ideas generales de las cuales hemos partido. No parece sencillo responder a todas estas preguntas en una sola sesión. Hay que estudiar múltiples variables de forma cruzada, establecer estudios comparados. El tema es complejo, es un problema económico, como ha puesto perfectamente y de forma nítida el presidente ejecutivo de CAF, Enrique García, es un problema político, es un problema social, es un problema de educación, como ha puesto también perfectamente nítido Rebecca Greenspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, y es un problema de información, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que el mundo se ha internacionalizado. Cada día somos más ciudadanos del mundo y, por lo tanto, también tenemos que ver que los partidos políticos ahí se han quedado o se están quedando viejos, porque son partidos excesivamente locales, cuando todos los que estamos aquí pertenecemos al mundo y las respuestas que nos dan los partidos políticos son excesivamente concentradas. Algunos académicos defienden que reduciendo la corrupción, impulsando el crecimiento económico, encontrando buenos candidatos, controlando o prohibiendo las movilizaciones, ley Mordaza, la desafección desaparecería, la abstención se reduciría, los nuevos partidos se disolverían y la paz regresaría. Volvería la luz, volvería el orden, de nuevo faltaría el hielo, ya no se desharía, sino que volverían otra vez los casquetes polares a estar donde están. Las preguntas que hay que formular al mismo tiempo es: ¿de qué orden hablamos? ¿Del viejo o del nuevo? ¿Quién pone en riesgo la democracia? Los partidos tradicionales han demostrado que han quebrado la confianza de los votantes, eso lo tenemos claro. Los nuevos tienen que ganársela.
No parece, por tanto, que se trate de definir solo de quién son nuevos o viejos, sino de entender que estamos ante nuevas formas de hacer política impulsadas por sociedades en cambio. Los historiadores sabemos que lo que está en discusión no es tan novedoso, como he dicho antes. Antes de la configuración de los Estados-nación en el siglo XIX, existían formas de intermediación política que parecen estar reapareciendo por arte de magia. No hay que olvidar que el mundo y la política no nacieron a comienzos del siglo XIX, como muchos insisten en remachar diariamente, sino que el pasado regresa cuando algunas formas del presente se muestran caducas, obsoletas, anticuadas. La historia permanece siempre. Y ahí voy a hacer otra advertencia que siempre en las clases lo planteo, de un libro que nos ha hecho mucho daño, y es un libro escrito por Francis Fukuyama que plantea el final de la historia. No, no es verdad. La historia comienza todos los días. El futuro siempre está abierto. La historia no es el final. Hoy estamos al comienzo de una historia. Estamos, por eso hemos puesto, ¿hacia dónde vamos? Somos optimistas, vamos hacia el futuro, no vamos al caos. Lo que tenemos que abrir es un poco la cabeza, un poco la mente, para escuchar lo que está sucediendo en la calle y no cerrarnos a la argumentación de la interpretación de viejos libros, de viejos manuales que han quedado obsoletos. Por eso es tan importante la vinculación que tenemos con CAF Banco de Ideas, que nos ofrece la reflexión internacional comparando experiencias en diferentes lugares del mundo. ¿Hacia dónde vamos? Pues no lo sabemos, pero no podemos ni siquiera intuir la tendencia si nos empeñamos solo en ver el corto plazo. Necesitamos perspectivas históricas que nos ayuden a poner las luces largas. No se trata de solucionar quién y cómo pactará en los próximos días o meses para volver a recrear las mayorías que se fueron, sino entender qué sociedades queremos y construir y cómo queremos hacerlo. Aferrarnos a ciertas formas de organización política y no que reconocer que muchas cosas están cambiando no parece ser una buena estrategia. Hay el lema de CAF que detrás de todo lo que hacemos estás tú. Las universidades y la Universidad de Alcalá tienen el mismo lema. Detrás de todo está el estudiante. Pero los políticos tendrían que entender que ese lema de un banco y ese lema de una universidad también es el lema del político. Detrás del político está el ciudadano. O, dicho mejor, el político es el representante del ciudadano, por lo cual es bastante obvio que el político tiene que escuchar al ciudadano. Deslizarnos por una pendiente sin saber a dónde vamos puede generar mucha ilusión y mucha adrenalina, pero no parece tampoco muy sensato jugar ahora al tobogán. Con todas estas preguntas e inquietudes, encargamos una investigación al profesor Ludolfo Paramio y conformamos un equipo internacional dentro de esa estructura que tenemos con CAF, Banco de Desarrollo, Banco de Ideas, con Sciences Po, París, que está Olivier Daven con nosotros, y Oxford, Eduardo Posada Carbó. Ludolfo Paramio es el investigador principal. Voy a hacer un listado muy rápido para no consumir más tiempo del que ya he consumido y que no me pegue excesivamente Ludolfo. Peter Levine, de Tufts University, Wolfgang Merkel, de Berlín, Liliana de Riz, de Buenos Aires, Cecilia Güemes, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, Francisco Herreros, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Hernández Albertos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Mariano Torcal, de la Universidad Pompeu Fabra, Matías Baxter, de la Universidad de Chile, Enar Criado, de la Universidad Complutense, María Herminia Teavarés, de la Universidad de Sao Paulo, Esther del Campo, de la Universidad Complutense. Muchos de ellos están aquí, todos han participado en la investigación, todos han trabajado de forma intensa. Me consta que Ludolfo Paramio les ha hecho trabajar de forma fuerte, ¿no? Los resultados de todo este proceso los vamos a ver en el coloquio internacional, en las diferentes sesiones. Gracias a todos, gracias a CAF por su apoyo, por su confianza, por generar este banco de ideas. Gracias a ICO por colaborar, gracias a la SEGIB por su apoyo continuo y, sobre todo, gracias al público por asistir y por participar en estos debates, puesto que la palabra
y la discusión creativa en libertad es lo más importante para todos nosotros. Tiene la palabra el profesor Ludolfo Parano. Muchas gracias. Vamos a ver, yo quiero empezar, lógicamente, dándole las gracias al ICO por su hospitalidad, a CAF y a don Enrique por el impulso dado a la investigación y a la Universidad de Alcalá de Henares, incluyendo, por supuesto, a Rubén y no solo a Pedro. Lamento no poderle dar las gracias al rector y solo espero que consiga volver de tan lejanas tierras. A ver, sobre la investigación propiamente. Se darán ustedes cuenta que es muy difícil mantener una relación entre un historiador y un politólogo. No sé dónde vamos a parar. Se me va al siglo XIX en cuanto que me descuido y esto me crea grandes confusiones. El propósito de la investigación, más que ver si alguna de las ideas que en este momento están sobre el tablero es nueva o antigua, es saber dónde demonios estamos, cuál es la realidad. Entonces, el punto de partida es que existe un cierto pánico sobre el funcionamiento de la democracia. Es decir, se da por descontado que la democracia está viviendo una crisis. Bueno, este es un fenómeno que ha acompañado históricamente a la democracia. La democracia siempre ha estado rodeada de planteamientos más o menos apocalípticos que señalaban que estaba en una crisis, no sé si irreversible, pero en todo caso muy grave. Y si se paran ustedes a recordar cómo estaba Europa en los años 30, la verdad es que ha habido crisis muy serias de la democracia, por lo menos en Europa. Y no se puede decir en este sentido porque por muy mal que podamos pensar que está la democracia en la actualidad, está peor que en cualquier otro momento. Entonces, lo que se trataba era de saber, en la investigación lo que quería era, en primer lugar, saber hasta qué punto podía hablarse de desafección política y en qué medida esta variaba entre zonas de áreas del mundo, en particular América del Norte y Latinoamérica y Europa Occidental. Y dentro de eso ver una serie de fenómenos particulares, el ascenso de movimientos antieuropeístas en el caso de Europa, la crisis de la institucionalidad en algunos países de América Latina, el hecho de que ha habido refundaciones institucionales que plantean problemas nuevos. Se trataba de ver ya problemas más concretos, pero el punto de partida era saber en qué medida realmente podemos hablar de una crisis de la democracia. Pese a la denuncia cruel por parte de Pedro del libro de Fukuyama, yo creo que el pobre Fukuyama es el único hombre que ha escrito nunca un libro diciendo que la democracia había triunfado y estaba en su mejor momento. Eso debería tener un cierto mérito. No acertó, desde luego, pero vamos, por lo menos lo intentó, ¿no? Aparte de que para alguien para un discípulo que le ha quedado aplicado, que le ha quedado a Cogé, pues estaba bien el hombre. No sé por qué se ha convertido en blanco de tantas críticas. Pero sin caer en el optimismo de Fukuyama, lo que sí parece evidente es que en el momento en que publicó el libro, tras la caída del muro de Berlín y la idea de la extensión de los mecanismos democráticos con mayor o menor éxito a los antiguos países del Este y lo que en algún momento fue la Unión Soviética, tras esta extensión cabía cierto optimismo sobre el porvenir a corto plazo de la democracia. Pero lo cierto es que ese optimismo ha encontrado fuertes barreras. Las críticas a la democracia o los planteamientos, digamos, pesimistas sobre la democracia han sido históricamente de dos tipos. Uno normativo o axiológico. Les prometo que no volveré a decir una palabra como esta. Un planteamiento del tipo de Norberto Bobbio de las promesas incumplidas de la democracia, es decir, la diferencia que hay entre los valores que se supone
debería realizar socialmente la democracia y la evolución real de las sociedades. Esa es una crítica posible. Y la otra crítica que se ha planteado más a nivel politológico es en qué medida funcionan las democracias en el sentido procedimental. En este ámbito, la primera preocupación o quizá la preocupación más extendida, ha sido siempre el desentendimiento de los ciudadanos respecto a la democracia. La menor participación, el crecimiento de la abstención, la separación entre las élites representantes y los supuestos representados, que podían cada vez más desentenderse de los mecanismos de representación. La tendencia al crecimiento de la abstención se ha producido en algunos casos de forma clara y en otros no. Lo que se puede decir es que no siempre el interés participativo de los ciudadanos es tan alto como exigiría la concepción normativa de la democracia. Pero si se trata de saber por qué varía esa voluntad participativa de los ciudadanos, puede que finalmente la respuesta sea la que plantea al final de su paper Peter Levine. El problema fundamental es la desigualdad. Entonces, quienes tienen menos recursos y menos conocimientos, como parte de los recursos, probablemente van a ser quienes piensen con más facilidad que su opinión no cuenta para nada a la hora de ser representada, que no son efectivos políticamente y tiendan a desentenderse de la participación democrática. En otro orden de cosas, el verdadero problema se puede producir cuando los representados pierden legitimidad, cuando los representantes pierden legitimidad ante los representados. Y ahí es donde yo diría que a partir de una serie de casos más o menos notables está el origen de la preocupación actual por el porvenir de la democracia y la percepción de eso que podríamos llamar el riesgo político. El peligro de que los mecanismos de representación no funcionen y esto lleve, en el peor de los casos, a una ingobernabilidad absoluta, cosa que no es demasiado habitual, por lo menos en los países donde existen regímenes democráticos como punto de partida. Es decir, si vamos a buscar ejemplos de ingobernabilidad, los encontraremos en países que han intentado y de forma no consensual una transición a la democracia a partir de regímenes autoritarios, países en los que muy a menudo se ha producido una polarización violenta que ha desencadenado o que se ha enredado en una guerra civil que no podemos saber ni cómo va a terminar ni en qué medida no se va a extender a otras áreas. Pero vamos, por muy mal que estén las cosas en términos de confianza política en Europa Occidental o en América Latina, creo que nadie lo compararía con las situaciones de real ingobernabilidad que se producen en estos momentos en Oriente Medio o en algún país del norte de África. Estamos hablando de cosas muy, muy distintas. Pero lo que sí existe en Europa Occidental y en algunos momentos está empezando a pasar nuevamente en América Latina es la sensación que se puede resumir en el eslogan "no nos representan". Es decir, esa sensación de que muchos ciudadanos entienden que los gobiernos no están haciendo aquello para lo que fueron votados. La investigación, como insisto en algo que ya ha apuntado Pedro, tiene diferentes áreas y contenidos y es sumamente cuidadosa para valorar la desafección política y la desconfianza hacia los representantes en las diversas áreas geográficas y comparar los factores que pueden explicar las diferencias entre estos niveles de desconfianza hacia los representantes.
Pero me parece que se deben plantear algunos temas generales, no tanto como conclusiones del estudio, sino más bien como cuestiones a retener a la hora de discutir los diferentes aspectos del estudio. La primera es que el vínculo de representación son los partidos. Entonces, la clave que debemos buscar a la hora de comparar los países con mayores o menores crisis de representación es la situación de los partidos en esos países. Los partidos, efectivamente, siempre desde Ostrogorsky para acá han sido, se les han atribuido los más nefandos vicios y tendencias, pero algunas de estas son difícilmente subsanables. Es muy difícil evitar que una organización estable en el tiempo se profesionalice en la cúpula. Entonces, el quejarse de la profesionalización de los políticos es un poco voluntarioso, pero no, difícilmente nos puede llevar muy allá. Y, en cambio, lo que sí se advierte es que los partidos, como todas las instituciones, pueden mantener una inercia respecto a demandas sociales anteriores, es decir, tender a seguir haciendo lo que saben hacer y ser más torpes o tener mayores dificultades para hacerse cargo de nuevas demandas y de nuevos problemas para los que no tenían experiencia previa. Como sabe Rebecca Greenspan, una de mis preocupaciones, una de las preocupaciones de la gente gran parte de la gente que compone este proyecto de investigación es saber qué se puede hacer en América Latina una vez que se tiene una clase media vulnerable o una clase media emergente, o como se le quiera llamar, de un 40% de la población, que depende muy fuertemente del ciclo económico para sostenerse, en un momento en que se produce un parón en el crecimiento económico, y qué pueden hacer los gobiernos para desarrollar políticas que incluyan las demandas de esos nuevos grupos sociales sin poner en crisis el propio modelo de crecimiento o sin, digamos, hipotecar el futuro. Bueno, no es una pregunta nada fácil de responder y antes se mencionaba que era más fácil decirlo que hacerlo. El problema no es solo eso, es que hacerlo tiene temporalidades distintas. Uno de los ejemplos claros es la educación. Tú puedes empezar a invertir en educación y en I+D para tener una sociedad con una producción de mayor valor agregado, pero el tiempo que te tarda en madurar eso o en transferirse los resultados de esas inversiones a las empresas y al proceso productivo es un poquito largo. Entonces, no es nada fácil saber qué se puede hacer frente a esas nuevas demandas y es bastante lógico o bastante esperable que los partidos sean muy lentos o tengan serios problemas para desarrollar una agenda adecuada para esas nuevas demandas. Pero hay otros problemas que creo que son centrales a la hora de explicar la crisis o la erosión de los partidos tradicionales. El primero es, digamos, la globalización. Me refiero, y cuyo ejemplo en Europa más patente es el funcionamiento de la Unión Europea. Si se tiene unos partidos elegidos para competir por el gobierno nacional y se les vota para cumplir con unas preferencias, satisfacer unas preferencias de los electores, pero esos partidos se encuentran con restricciones en el plano global, la democracia va a funcionar mal. Este es el famoso dilema de Dani Rodrik, el dilema de la globalización, que es decir, si tú apuestas porque es lo más racional por integrarte en el proceso de globalización, abrir el comercio y buscar una forma de desarrollo no autárquico, digamos, que es una apuesta probablemente muy racional, vas a tener también que aceptar restricciones y limitaciones que pueden ir
en contra de la voluntad de tus electores. Esto no tiene solución, quiero decir, es la cuadratura del círculo, y lo único que se puede pedir a los gobernantes es que busquen, primero en las instituciones supranacionales de la Unión Europea, que busquen las soluciones que menos daño causen a los sistemas políticos nacionales, y a los políticos nacionales que naveguen lo mejor posible la contradicción entre las restricciones impuestas en el marco supranacional y las preferencias de sus electores. Pero esto es un problema difícilmente salvable. Este problema, digamos, es uno de los que tienden a explicar la erosión, los que pueden explicar la erosión de la legitimidad de los partidos tal y como los conocemos. Y tampoco hay que ser tan voluntariosos como Pedro y creer que se puede construir partidos internacionales y globales para estar a la altura de los tiempos. El problema es que lo único que se van a tomar en serio los ciudadanos son partidos políticos de los que salgan gobernantes y de los que salgan, digamos, los impuestos, las leyes fiscales de cada país. Entonces, mientras no tengamos instituciones supranacionales realmente potentes, y aún así habría que verlo, quiero decir que, perdonen ustedes una nota al pie, pero es bastante distinto el comportamiento de los ciudadanos en Estados Unidos en el voto de las elecciones de los estados y de las, incluso de las legislativas, y el de las elecciones presidenciales. Entonces, no es nada evidente que sea fácil pasar a partidos realmente globales. Pero lo que sí se puede pedir a los partidos es que sean más capaces de explicar las contradicciones entre el marco global y las demandas nacionales. Y luego hay otro problema, que es que cuando, como dice el refrán, no se lo van ustedes a creer, pero el profesor Pérez Herrero, que me ha arrebatado 5 minutos de intervención, ahora mira con impaciencia el reloj. Bueno, te vas a enterar, Pedro. Vale. Les decía que hay un viejo refrán castellano que dice que cuando no hay harina, todo es mohina. Entonces, está bastante bien estudiado que la confianza y el apoyo en los gobiernos disminuye cuando los resultados económicos son malos. Entonces, estamos evidentemente atravesando una crisis con características distintas, pero perceptible en el crecimiento global, que es decir, que Europa ha vuelto a un precio muy alto, a un crecimiento muy insatisfactorio, pero por lo menos ha vuelto a cifras de crecimiento, y en América Latina se ha llegado a un parón tras una década realmente espléndida. Estados Unidos van a acabar con nosotros porque ahora rebajan la cifra de crecimiento en el primer trimestre, de forma que nunca sabremos. No acabamos de saber si va todo tan bien como parecía que iba el año pasado o si va a haber nuevas dificultades. Lo que parece obvio es que el crecimiento no es el que desearían los ciudadanos en la mayor parte del mundo, y por lo tanto es esperable que haya una crítica mayor hacia los gobiernos y una menor confianza en los elegidos. Esto es relativamente esperable. Y otro dato que siempre ha estado ahí es que en los países donde los niveles de corrupción son más altos, o en los que las instituciones son menos transparentes, la confianza en los gobernantes y en las propias instituciones es menor. Y ahora parecemos estar descubriendo, seguramente había evidencia antigua, pero parece un caso evidente de un hecho nuevo, que es que si la crisis es muy profunda, la transparencia, la aparición en primer plano de la corrupción es abrumadora. Es decir, que en situaciones, niveles de corrupción que podrían no ser perceptibles y en algunos casos ser incluso tolerados por la ciudadanía en la medida en que hubiera crecimiento económico fuerte, al producirse una situación económica calamitosa, desde luego dejan de ser tolerables, y además parece que emergen
a primer plano y causan un daño muy fuerte a la credibilidad de los gobiernos y de las instituciones. Bueno, todo esto, si se dan cuenta, supera con mucho el marco de lo que podríamos haber estudiado, porque se trataría de tener la posibilidad de discutir modelos de crecimiento económico y salidas para la situación económica global, cosa que evidentemente está mucho más allá de las posibilidades de unos pobres politólogos carentes de la adecuada formación económica. Debería llevar a preguntarnos la cuestión quizá central de por qué unas instituciones son más transparentes y más reacias a la corrupción, más resistentes a la corrupción que otras. Eso nos llevaría a ver la diferencia entre las trayectorias nacionales y lo que ha sido la acción política posterior, que ha fortalecido o no las tendencias más negativas de las trayectorias nacionales. Es otro proyecto u otros proyectos que darían para mucho tiempo, mucho más tiempo del que a mí me queda de vida. Por cierto, porque la pregunta más inquietante que ha hecho Pedro es ¿estamos al borde de la muerte? Pues lo mismo. Entonces, mejor no planteárselo. Como les digo, el problema, a mi modo de ver, central y que deberíamos tener siempre presente al hablar de los problemas de desafección es en qué medida los partidos políticos se han adaptado a situaciones nuevas y consiguen ser representativos, sin pensar que están condenados a no serlo y que hay múltiples formas alternativas a los partidos para la participación política. No las hay, es decir, tarde o temprano todo acaba siendo o pareciéndose mucho a la idea de partido político cuando se trata de establecer vínculos de representación entre los ciudadanos y los gobernantes. Segundo, para ver la crisis de los partidos tendríamos que considerar, creo, por puro realismo, esa contradicción entre las exigencias de una dinámica global y la realidad de las limitaciones nacionales de la acción de los gobiernos. Y la tercera dimensión de la que podemos gozar, por lo menos estos días, un día sí y otro no, en los medios de comunicación, es el enorme efecto corrosivo sobre la legitimidad democrática que causan los fenómenos de corrupción. Por el contrario, como también le preocupaba a Pedro que nos dedicáramos a matar al mensajero y a criticar a los medios, hay que recordar la tesis ya muy argumentada de Pippa Norris y Russell Dalton, todo lo demás. El incremento de información política por los medios incrementa también el interés por la política. Hay, por decirlo así, un círculo virtuoso entre el mayor papel de los medios y el interés por la política. Lo que no se resuelve es el problema de la información y la educación en la medida en que está vinculada a la desigualdad. El problema no es que la gente vea la televisión, el problema es saber cuánta educación tienen quienes ven la televisión y cuán desiguales son los niveles de educación de esos espectadores. Como saben ustedes, hoy, bueno, el programa es bastante claro. Entiendo que después de una pausa de café para recuperar algo de lo poco que nos queda de vida, creo que va a intervenir el profesor Peter Levine. Merkel. Ah, estupendo. Pues entonces nos tomamos un café y seguimos con Wolfgang Merkel.